¿Te atreverías a darle un aventón a un desconocido? ¿Te sentirías con la seguridad de que esa persona no te hará nada mientras viajen juntos en tu auto por la carretera? ¿A dónde se fueron todas las buenas personas? Antes, las casas no se cerraban con llave. Las respuestas que las personas dan a este tipo de preguntas molestaron mucho al Dr. Adam Mastroianni, quien publicó como estado de Facebook una vez: me molesta mucho cuando la gente hace afirmaciones radicales sobre la historia sin un conocimiento real de ella. En este video y mini documental te contaremos sobre el trabajo del Dr. Mastroianni, sobre la percepción que tenemos las personas, sobre la decadencia moral a través de los tiempos. El Dr. Mastroianni estudia la percepción que tenemos los seres humanos sobre nuestro entorno social. Su trabajo está sobre todo centrado en las percepciones equivocadas que surgen cuando las personas dan sus puntos de vista sin conocer realmente el contexto de lo que aseguran. Las personas piensan que son bastante diferentes a sus abuelos, atribuyen esta diferencia a tener diferentes edades o a ser miembros de diferentes generaciones. En un artículo publicado el 7 de junio de este año, en la revista Nature, el investigador proporciona valiosa información sobre cómo las personas perciben la evolución de la amabilidad, la honestidad y el civismo, todos como factores estables en una sociedad a través del tiempo. Los resultados de este estudio podrían llegar a sorprenderte. Si les preguntamos a las personas que están a nuestro alrededor, seguro nos dirán algo como: antes estábamos mejor. El tejido social parece desmoronarse, el civismo parece una costumbre pasada de moda, la honestidad parece un ejercicio opcional y la confianza una reliquia de otro tiempo. Algunos observadores a lo largo del tiempo afirman que la pérdida en el interés de superarnos cada día como seres humanos, el ser más amables y solidarios con el prójimo, ha sido un proceso que va empeorando gradualmente. Todo comenzó con el hundimiento de los cimientos de la moralidad y termina con el oscuro amanecer de nuestros días modernos. Incluso aseguran que no somos capaces de afrontar o tan siquiera reconocer nuestras inmoralidades. ¿Crees que esta idea es moderna? De hecho, no. Hace casi 2000 años, el historiador Tito Livio ya presentaba en sus escritos un fuerte lamento por la decadencia de la moral en sus compatriotas romanos. Eso nos podría llevar a más preguntas. Si desde entonces ya existe una decadencia en la moralidad, ¿en dónde estamos parados en este momento? ¿Existen puntos de reinicio, donde las personas repentinamente despertaron, se dieron cuenta de sus errores y moralmente fueron superiores, pero con el transcurso del tiempo volvieron a decaer y por eso estamos en la situación actual? Para la simple percepción humana existen dos maneras en las que no podemos ser testigos de ciertos fenómenos, y es cuando ocurren demasiado rápido o extremadamente lento. La pérdida de la honestidad, de la bondad y de la decencia que ha ocurrido durante milenios y han presenciado tantas y tantas personas, ¿a poco se ha dado a una velocidad adecuada para que podamos presenciarla en los escasos 80 años que estamos en este mundo? Debemos enfocarnos en entender por qué tantas personas en diferentes tiempos y en distintos lugares están tan convencidos de que su gente es cada vez más inmoral. Una posibilidad es que ha estado declinando en todo el mundo durante milenios, disminuyendo de esta manera tan constante y precipitada que la gente en todas las épocas ha podido observar esa disminución en el breve lapso de una vida humana. La otra posibilidad es que la percepción del declive moral es una ilusión psicológica. En el estudio realizado por el Dr. Mastroianni se presenta la evidencia que respalda la segunda posibilidad. Pero antes de avanzar más en esto, dejemos en claro el uso de la palabra moral, sobre todo para fines de este estudio. Si buscamos la definición, la palabra moral significa disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. O también podemos encontrar el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Para fines de esta investigación se utiliza la palabra moral dentro del espectro del tratado de las personas entre sí, desde lo altruista hasta lo bárbaro. Es decir, aquí no se consideran actos heroicos realizados por las personas ni tampoco los crímenes atroces que puedan llegar a realizarse. Más bien se pretende utilizar un enfoque más apegado a la vida cotidiana. ¿Tú crees que la gente que conoces es cada vez menos honesta? ¿Que la gente en tu entorno es menos amable de lo que te acuerdas? ¿Que tus vecinos son menos generosos y serviciales contigo? ¿Que tus compañeros del trabajo cada vez se atreven más a tratarte peor o a traicionarte? Estas han sido algunas de las preguntas que se han realizado los investigadores desde el año de 1949, analizando las respuestas en búsqueda de esta percepción generalizada. El problema es que estos análisis no se han realizado de una manera sistemática. Al dar un paso para atrás y ver los resultados con una ventana más amplia, los investigadores se dieron cuenta que la proporción de los participantes que reportaron un declive en la moral no fue significativamente influenciada por el año en que se aplicó la encuesta, esto con un 95% de confiabilidad. Otro ajuste matemático probó que no existen factores que afectaran la respuesta, sobre todo los años.
Esto significa que no importa el año en que se lleve a cabo la encuesta, la gente tiene siempre la misma tendencia en su percepción de la decadencia de la moral. La evidencia muestra que al menos ha sido así los últimos 70 años. Otros dos hallazgos importantes del estudio fueron que, si a los participantes se les preguntaba su opinión sobre periodos más largos de tiempo, como 10 años por ejemplo, eran más propensos a decir que efectivamente existía un declive moral. En cambio, si se les preguntaba sobre el último año, la respuesta no era tan decisiva. Si a los participantes se les preguntaba sobre temas específicos, su percepción cambiaba. El 59% de los encuestados pensaba que se había mejorado el trato hacia las personas de color. El 51% creía que las personas con discapacidades físicas tenían un mejor trato social y el 50% expresó notar una mejora en el trato a las personas homosexuales. Esto significa que las personas efectivamente reconocían excepciones sobre temas donde tenían más información, en lugar de expresar una vaga sensación de desesperación por la dirección del comportamiento humano. En otra revisión de las encuestas, y con información de más de 354,000 participantes de 58 países, en un periodo de 13 años, coincidían que la moral había cambiado con el tiempo. Haciendo una pequeña conclusión generalizada sobre la información que se analizó, se puede afirmar que la gente de todo el mundo cree que la moralidad ha caído. Pero es importante enfatizar que algunas de estas encuestas presentaban ciertos detalles que podrían alterar los resultados, como que en algunos casos no se especificaban los valores que se hablaba. Simplemente se preguntaba a los participantes si consideraban que los valores de su comunidad habían mejorado o empeorado. Otros no consideraban el tiempo en que se analizaban y las preguntas eran bastante ambiguas, como ¿en serio se ha ido por el camino equivocado? Otro detalle considerable en la aplicación de estas encuestas es que en las preguntas a los participantes se les pedía especificar la presencia o ausencia de la decadencia moral, mas no se les pedía que calificaran con un nivel de proporción para ver qué tanto declive percibían. Los estudios revisados para las personas de Estados Unidos confirman que efectivamente existía esta percepción. Por ejemplo, en el año 2020 los entrevistados calificaron como más amables, honestas y buenas a las personas que vivían en el 2016. Es decir, que según ellos se perdían valores a través de los años. Pasa lo mismo del 2018 al 2010 y la misma sensación se percibe cuando se les pregunta a las personas que llegaron a sus 20 años en comparación con su año de nacimiento. También se encontró que las personas mayores perciben un mayor declive moral que los jóvenes, y esto es muy importante pues coincide con lo reportado en el primer hallazgo. Si a los participantes se les preguntaba su opinión sobre periodos más largos de tiempo, como 10 años por ejemplo, eran más propensos a decir que efectivamente existía un declive moral. En cambio, si se les preguntaba sobre el último año, la respuesta no era tan decisiva. En este punto del estudio, la evidencia muestra que la gente verdaderamente percibe una decadencia moral generalizada. ¿A qué se le atribuye este declive moral? El estudio presenta dos factores que pueden alterar el resultado de las encuestas. A estos factores se les llamaron fenómenos y se les describe como 1. Cambio personal. Este se da cuando las personas que se entrevistan vivieron en el mismo periodo del tiempo que se les cuestiona. Por ejemplo, un adulto a quien se le pregunta sobre su opinión de la evaluación de la moral del 2005 al 2010. Él vivió durante ese tiempo y su percepción que tiene de los cambios es enteramente personalizada. 2. Reemplazo interpersonal. Este se da cuando las personas que se entrevistan no vivieron en el mismo periodo de tiempo del que se les cuestiona. Por ejemplo, un adulto a quien se le pregunta su opinión de la evolución de la moral del 1800 al 2023. Obviamente él no vivió durante todo ese tiempo y su criterio involucra acciones de otras personas. Hasta este punto hemos hablado de la percepción de las personas sobre el tema en concreto, pero ¿realmente la moral está decayendo? Pues la verdad es que no. Existe evidencia sólida que demuestra que los comportamientos extremadamente inmorales como la matanza, la conquista, la esclavitud, la subyugación, el asesinato y la violación han disminuido significativamente en los últimos años. En promedio, el humano moderno trata a los demás muchísimo mejor de lo que lo hicieron sus antepasados. Esto no tendría sentido en lo absoluto si la amabilidad, la honestidad y la bondad hubieran disminuido constantemente durante milenios, como afirman los estudios. Además, se revisaron estudios de cooperación donde los analistas esperaban encontrar una caída en las últimas décadas, pero se toparon con todo lo contrario. Las tasas de cooperación aumentaron un 10%. Pero entonces, ¿por qué nos gusta creer que la moral va en decadencia? Numerosos estudios demuestran que los seres humanos somos especialmente propensos a buscar y prestar atención a la información negativa sobre los demás. Lamentablemente, los medios de comunicación conocen perfectamente esta tendencia y se aprovechan de este comportamiento con una atención desproporcionada por cualquier ejemplo de una persona con mal comportamiento.
Otra razón es que, en general, es más sencillo encontrar información negativa sobre las personas que información positiva. A esto se le ha llamado como exposición sesgada. Por otra parte, múltiples estudios han demostrado que cuando las personas intentan recordar eventos positivos y negativos de su pasado, comúnmente los eventos negativos son más fáciles de ser olvidados. No nos gusta guardar malas memorias en nuestro cerebro, por lo tanto, tendemos a desecharlos con mayor facilidad. Su impacto emocional es significativamente menor, haciéndonos creer que antes pasaban más cosas buenas y todo estaba mejor. A esto se le llama memoria sesgada. Si combinamos estos dos ingredientes, podemos preparar una exquisita ilusión de la decadencia moral. Ahora, si consideramos esta receta como algo infalible, podríamos hacer dos predicciones bastante acertadas y comprobables. La primera, si a las personas se les bombardea con una cantidad desproporcionada de información positiva en lugar de información negativa sobre la moral y el comportamiento de las demás personas, la ilusión de la decadencia moral se atenúa, incluso se puede llegar a eliminar completamente. Esto puede pasarte en un entorno más íntimo, con tu familia y tus amigos, por ejemplo. 2. Si a las personas se les pregunta su opinión sobre los tiempos para los que hay poca o nula información en su memoria, como años antes de que nacieran, específicamente sobre su entorno personal y no global, entonces la ilusión vuelve a desaparecer. En resumen, cuando a los participantes se les preguntaba sobre la moralidad de las personas en general, creían que existía una considerable disminución, pero cuando se les pregunta específicamente sobre su círculo social, la respuesta cambia drásticamente. Algunos estudios muestran que el hecho de creer que la moral va en declive afecta directamente su comportamiento interpersonal, hasta la toma de decisiones en situaciones específicas. Imaginemos, por ejemplo, que te sientes triste por alguna situación. Quizás estás en depresión, pero crees profundamente que la gente es malvada y cada vez hay menos personas amables en el mundo. ¿Cómo vas a buscar la ayuda de un especialista, de un psicólogo, si no eres capaz de valorar lo mucho que estas personas podrían ayudarte? Esta ilusión además puede ser una de las razones por las que la gente no depende tanto como podría de la amabilidad de extraños. Si la baja moral es motivo de preocupación, entonces la moralidad en declive puede ser un verdadero llamado a las armas. Curiosamente, los líderes que entienden y promueven este pensamiento hacen una propuesta ilusoria de cómo hacer Estados Unidos grande de nuevo. Esta creencia nos vuelve altamente vulnerables a la manipulación por malos actores y nos hace más susceptibles a la nostalgia por hacernos creer que antes estábamos mejor.